Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Geografía cuarto grado, bloque 5, lección 4, proyecto. Páginas 173 a 182. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con la lección 4, proyecto. Comencemos. Es momento de elaborar un proyecto para reconocer, analizar y resolver una situación o problema presente en el lugar donde vives. Con el desarrollo del proyecto, tus compañeros y tú podrán integrar los conocimientos aprendidos en geografía y aplicarlos en la investigación y el análisis de un problema local. Aplicar y fortalecer los conceptos geográficos, así como las habilidades y las actitudes geográficas que desarrollaron a lo largo del curso. Relacionar la información que reúnan durante el desarrollo de su proyecto sobre lo que acontece en el lugar donde viven. Reflexionar acerca de una situación relevante o un problema social, cultural, económico, político o ambiental que sea de su interés y tenga relación con la escala nacional. Para elaborar su proyecto organizarán el trabajo en 3 etapas: planeación, desarrollo y comunicación de resultados. Etapa 1. Planeación. En grupo, seleccionen una situación o problema que acontece en el lugar donde viven y que les interese investigar para su proyecto. Recuerden que el problema que elijan debe relacionarse con una situación real y relevante que exista en un lugar específico. Además, debe vincularse con lo aprendido en geografía. Por ejemplo, problema seleccionado: las consecuencias de la contaminación del agua ocasionada por desechos domésticos e industriales. Lugar: zona metropolitana de Toluca, en el municipio de Lerma, Estado de México. Una vez seleccionado el problema, con ayuda de su profesor, planteen algunas preguntas que los ayuden a reflexionar acerca de lo que ya conocen sobre el tema, lo que les interesa conocer con mayor detalle y lo que requieren investigar. Por ejemplo, preguntas: ¿por qué se contaminan los ríos, lagos y mares? ¿Por qué se vierten desechos domésticos e industriales en los ríos, lagos y mares? ¿Cómo afecta a la población vivir cerca de ríos, lagos o mares contaminados? ¿Cuáles son los ríos, lagos y mares más contaminados de México? ¿Los ríos, lagos y mares cercanos al lugar donde viven están contaminados? ¿Por qué? ¿Cómo se puede reducir la contaminación de ríos, lagos y mares de México? ¿Qué acciones pueden fomentar en la vida cotidiana para disminuir el problema? Después de intercambiar respuestas y opiniones relacionadas con el problema que abordarán, identifiquen una pregunta central. Esta orientará y delimitará su trabajo. Por ejemplo, pregunta central: desde nuestra comunidad, ¿cómo podemos contribuir para reducir la contaminación de ríos, lagos y mares de México? Para continuar con su investigación, definan cuál es el propósito de su proyecto. Consideren el tiempo y recursos de los que disponen para que éste sea viable. Asimismo, tengan presente que el propósito de su proyecto debe responder principalmente a 2 preguntas. ¿Qué queremos y necesitamos investigar? ¿Para qué lo queremos investigar? Por ejemplo, propósito: conocer las consecuencias de la contaminación de ríos, lagos y mares de México, así como las acciones que se pueden llevar a cabo en el medio local para contrarrestar la contaminación del agua. Reúnanse con su profesor y discutan qué fuentes de consulta conviene que revisen para ampliar sus conocimientos e indagar sobre el problema que seleccionaron. Por ejemplo, mapas, libros, revistas, periódicos, internet, películas, documentales y fotografías, o la información que les proporcionen en oficinas de gobierno, museos e instituciones de investigación académica, entre otros sitios. Por ejemplo, fuentes de información: libros, artículos de investigación y noticias periodísticas. Davidson, Evelyn, El valor del agua, México, CEP, McGraw-Hill, 2005.
Ríos Magdalena y Guillermo Pimentel. Contaminación, la tierra agredida, México, CEP, Reverte Ediciones 2006. Atlas de México, México CEP 2019. Soruet Hernán, el agua nuestra de cada día, México CEP, Club Promocional del Libro 2006. Mapas de México con los principales ríos, lagos y mares. Entrevistas a personas de la comunidad. Imágenes de la contaminación de ríos, lagos y mares en el territorio nacional. Páginas electrónicas. Y tenemos una lista de varias páginas electrónicas que se pueden consultar. www.atl.org.mx /index, portal.ucol.mx, content, micrositios, 67 file, estrategia educación ambiental, y cuéntame.inegi.org.mx. Seguimos. Además de las fuentes de información que consultarán, definan las actividades que llevarán a cabo para cumplir el propósito de su proyecto, así como los productos que elaborarán. Distribuyan el trabajo entre todos los integrantes del grupo. Pueden organizarse en equipos y asignar las tareas que consideren convenientes. Por ejemplo, actividades: recopilación de información en diversas fuentes sobre las consecuencias de la contaminación de ríos, lagos y mares en México. Investigación en instituciones relacionadas con la distribución y el cuidado del agua. Análisis, interpretación y representación de la información en mapas de los recursos hídricos de México y en la entidad donde viven. Entrevistas o encuestas a personas de la comunidad en relación con los problemas que enfrentan las poblaciones cercanas a algún río, lago o mar contaminado. Elaboración de informes de investigación y productos definidos. Productos. Informe de la investigación documental. Las consecuencias de la contaminación del agua en México. Mapas de los ríos, lagos y mares contaminados en México. Mapa de los ríos y lagos contaminados en el Estado de México. Reporte de entrevistas o encuestas hechas a personas de la comunidad. Texto en el que se presenten reflexiones sobre la importancia de valorar y cuidar el agua. Relación de propuestas de acción que pueden llevarse a cabo en nuestra entidad para reducir la contaminación del agua en México. Para organizar mejor sus actividades, con ayuda de su profesor, elaboren un cronograma en el que señalen de manera específica las actividades y los productos que realizarán, así como el tiempo de que disponen para cada uno. Etapa 2. Desarrollo. Comiencen con la investigación y consulta de fuentes. Para el desarrollo de las actividades y los productos, consideren el trabajo individual, en equipo y grupal, pues deberán investigar, sistematizar información y elaborar diversos productos. Tomen en cuenta diferentes fuentes de información que sean accesibles y que les ayuden a comprender el problema que eligieron. Con la información documental que obtengan, elaboren cuadros sinópticos, organizadores gráficos, mapas conceptuales o mentales que les permitan analizar la información y establecer relaciones entre las variables del problema a tratar. Por ejemplo, con ayuda de la información documental que se presenta en artículos, notas periodísticas y libros como Contaminación, la tierra agredida, se pueden conocer datos relevantes relacionados con el problema que se investiga, como conceptos básicos y los tipos de contaminantes presentes en el agua, y los efectos que estos provocan en la salud humana y en su entorno. La información más relevante puede ser analizada y representada en un mapa conceptual en el que describan factores que inciden en la contaminación de ríos, en especial aquellos que se localizan en el municipio de Lerma, en el Estado de México. Una vez recabada la información, reúnanse para integrarla y comentarla. Vinculen su información de manera que analicen cómo se relacionan los diversos componentes del espacio geográfico que inciden en un problema. Por ejemplo, con ayuda del Atlas de México y la información reunida sobre los lugares contaminados, se puede observar e identificar qué entidades cruza el río Lerma, así como las zonas que presentan mayor contaminación del agua.
Río Lerma. Es la imagen que podemos observar en la parte inferior derecha de la página de su libro de texto. Río Lerma. Al observar mapas estatales es posible localizar los municipios del Estado de México por los que atraviesa el río y distinguir exactamente qué parte se localiza en el municipio de Lerma. Además, se estudiará cómo es el curso y la forma del río Lerma, así como las características de los municipios por los que atraviesa. Mediante el análisis de las imágenes y la información, complementarán su investigación al identificar y localizar otros posibles cuerpos de aguas naturales o artificiales que sean afectados por la contaminación. Por ejemplo, la presa José Antonio Alzate, que se encuentra en el curso del río y es la más contaminada de México. Para favorecer el análisis y la interpretación de información, elaboren mapas donde representen el curso del río Lerma, identifiquen la dirección de la corriente. Pueden localizar dónde se encuentra su municipio y colocar símbolos a lo largo del río para identificar los puntos donde se contamina por desechos domésticos y en donde por industriales. Con ayuda de su profesor, comenten en grupo y relacionen las características espaciales que inciden para que el río presente problemas de contaminación. Por ejemplo, los puntos del río en los que se presenta mayor contaminación coinciden con la presencia de grandes asentamientos de población. ¿Hay concentración de industrias en determinados puntos cercanos al río? ¿Por qué el problema se acentúa en determinadas partes del río? Etcétera. Asimismo, es importante promover el análisis y la reflexión de la información que obtengan acerca de las consecuencias del problema que seleccionaron, cómo afecta a la población y la importancia de contribuir a mitigarlo. Por ejemplo, a partir de la localización del río contaminado, ¿cómo es? ¿Por qué está contaminado? ¿Qué características espaciales le rodean? ¿Qué ciudades están cerca y vierten sus desechos en él? ¿Qué industrias derraman sus contaminantes y qué uso se le da al agua? Convendrá reflexionar sobre el impacto del problema en la población que habita en los alrededores. Para ello, utilicen los resultados de las entrevistas que hicieron a las personas de la comunidad. De esa forma conocerán cómo viven el problema y por qué es importante contribuir a solucionarlo. Por ejemplo, analicen cuestiones como ¿por qué eso afecta a quienes viven cerca de ese río? ¿Cómo afecta vivir cerca del río más contaminado de México? ¿Qué medidas pueden tomarse para disminuir la contaminación del río? Con la finalidad de sacar conclusiones derivadas del trabajo que hagan, redacten un texto en el que presenten sus reflexiones sobre qué es importante valorar y cuidar el agua. ¿Por qué es importante participar en el cuidado de los ríos, lagos o mares? Así como una lista de propuestas de acción que pueden llevarse a cabo en la localidad para reducir la contaminación del agua en México. Realicen revisiones periódicas de los avances que logran con las actividades, así como las dudas que se presenten. Con ayuda de su profesor verifiquen que las actividades y los productos los guíen para responder el problema que plantearon, cumplir el propósito y establecer relaciones entre la escala local y nacional. Etapa 3. Comunicación de resultados. Organícense con su profesor para definir de qué manera presentarán los resultados de su proyecto. Puede ser mediante una exposición, representaciones teatrales, mesas redondas, debates, ensayos, dramatizaciones o conferencias, entre otros. Algunas recomendaciones para difundir los resultados de su proyecto. Seleccionen la información más relevante de su investigación, consideren lo que fue más significativo, aquello que descubrieron y aprendieron del lugar donde viven, así como su relación con el contexto nacional. Elijan los productos que desarrollaron y que apoyen su explicación y sus conclusiones de forma adecuada. Convengan y determinen a quienes comunicarán los resultados de su proyecto, a otros grupos de la escuela, alumnos y maestros, a los padres de familia o a la comunidad en general. Difundan las conclusiones que obtuvieron mediante carteles informativos, folletos o trípticos y que les ayuden a dar a conocer las soluciones que proponen.
Proyecto ejemplo 1 y proyecto ejemplo 2. Tenemos dos ejemplos, vamos a visualizarlos. Iniciamos con el primero. Proyecto. Problema seleccionado. Los efectos que producen la contaminación del aire en los habitantes de... Dejamos libre porque cada quien va a colocar en dónde es la comunidad o localidad donde vive cada uno de ustedes. Igual el lugar. Entre las preguntas para el proyecto están: ¿qué es la contaminación del aire? ¿Cuál es su origen? ¿Qué efectos producen en el ser humano? ¿Cómo podemos reducir la contaminación del aire? ¿Qué acciones cotidianas podemos hacer para reducir esta contaminación? Contamos con la pregunta central, su propósito, las consecuencias que causa, las actividades y los productos que debemos de presentar. Aquí tenemos ya la redacción, la investigación de todo lo que es el proyecto 1. También está ilustrado. Bien, observamos sus ilustraciones. Tenemos la conclusión también al final tenemos la conclusión de nuestro tema del primer proyecto y finalmente sus fuentes consultadas. Ese es el ejemplo del proyecto 1. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos otro más. Tema de investigación: falta de servicios básicos de mi comunidad. Cuenta con su objetivo, su pregunta inicial, responsabilidades de los miembros del equipo. ¿Qué es lo que realizará cada quien? Su título, su introducción, su desarrollo, su conclusión, ilustraciones y finalmente las fuentes consultadas. Este es un segundo ejemplo que pueden también tomar en cuenta y enriquecerlo. Seguimos. Evaluación. Lo que aprendí. De manera conjunta, a partir de sus experiencias, reflexionen sobre el trabajo que hicieron, sus logros y la participación del grupo durante el desarrollo del proyecto. Pueden responder preguntas como las siguientes. ¿Cómo fueron la participación y la integración del grupo durante las fases del proyecto? Planeación, desarrollo y comunicación de resultados. Fue un trabajo arduo en la investigación e integración de los resultados en las diferentes etapas. ¿Qué dificultades se presentaron durante el proyecto? ¿Cómo las resolvieron? Las mayores dificultades se presentaron en los diferentes planteamientos del desarrollo del proyecto. Sin embargo, se resolvieron dialogando, llegando siempre a una conclusión de cuál era la mejor opción. La información que analizaron y los productos que elaboraron contribuyeron a conocer más sobre el lugar en el que viven, contribuyeron a proponer soluciones viables al problema que eligieron. Sí, nos permitió conocer mejor el lugar donde vivimos y contribuimos con propuestas a mejorar problemas que existen en el lugar. ¿Qué aprendiste del lugar donde vives? Los diferentes problemas que existen y cómo buscar una estrategia para solucionarlos. ¿Qué te pareció más significativo de la investigación y las conclusiones? ¿Por qué? Saber identificar los problemas y realizar propuestas para mejorarlos, porque se forma parte de una solución. ¿Qué conocimientos y habilidades que aprendiste en geografía fueron necesarios para desarrollar el proyecto? Reconocer los diferentes tipos de riesgos naturales y provocados por el hombre que existen, además de saber consultar el atlas para ubicar las zonas de riesgo y realizar el proyecto. De los productos que elaboraron, ¿cuáles te ayudaron a saber más acerca del lugar en el que vives y del problema que seleccionaron? ¿Por qué? Conocer las características del lugar y los problemas que provocan la contaminación, porque son problemas que afectan a toda la población. Las acciones que propusieron para solucionar el problema pueden aplicarse en tu vida cotidiana. ¿Por qué es importante ponerlas en práctica? Algunas, como la de caminar más y utilizar menos el automóvil.
Ponerlo en práctica ayuda a contaminar menos el aire que respiramos, además de que nos ejercitamos. ¿Consideras que el proyecto que desarrollaron y lo que aprendiste sobre el espacio en el que vives es importante? ¿Por qué? Sí es importante porque formamos parte de la población y los problemas nos afectan a todos. Por eso debemos ser proactivos en buscar soluciones que disminuyan su impacto. Muy bien. Con esto finalizamos la lección número 4, proyecto. Esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para poder desarrollar las actividades de su libro de texto. Pasamos a la evaluación. Mis logros. Lee el texto y contesta las preguntas. Vamos a leer el texto. Melina encontró en la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, lugares interesantes para visitar, como el Parque Nevado de Colima. El parque colinda con el estado de Jalisco. Se llega hasta la Estación Biológica de La Joya por la carretera que entronca en Ciudad Guzmán. Es un lugar ideal para acampar y practicar el montañismo. Cuenta con vistas impresionantes y aunque puede ser un poco frío, se recomienda para paseos de un día entero y acampar una noche, de camino hacia las faldas del volcán de fuego. Y tenemos su fuente, www.semarnat.gov.mx/educación ambiental. Bien, en el parque que quiere conocer Melina se localiza el volcán de fuego, que es activo y representa un riesgo de, inciso B, origen natural. 2. Una recomendación para cuidar el lugar y que Melina puede seguir es, inciso C, recoger la basura y no llevarse plantas y animales del lugar. Número 3. Algunas medidas para prevenir cualquier tipo de desastre son, inciso A, acudir a un refugio temporal y seguro. Cada integrante de la familia se hace responsable de algo. Número 4. Son indicadores que se toman en cuenta para saber la calidad de vida de las personas. Inciso A. La educación, la vivienda y la salud. Ahora sí, con esto concluimos. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar las actividades de su libro de texto con mayor facilidad, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.